Fonseca. La doctora Natalia Fonseca, aparte de ser ponente, es en buena medida anfitriona, porque es profesora de esta casa. La doctora Natalia Fonseca es ingeniero mecánico por la Universidad de los Andes en Bogotá, y también es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid y profesor del Departamento de Energía y Combustibles de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía. Natalia ha desarrollado una intensa labor de investigación durante muchísimos años, especialmente en el campo de los motores de combustión, y ha dirigido diversos proyectos de medición de emisiones, en general todos ellos orientados a estudios de contaminación. Y desde el año 2014 su actividad investigadora la realiza aquí, en el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, que depende de la Universidad Politécnica de Madrid, en estas líneas de investigación ligadas al impacto medioambiental de los vehículos. Por eso, por esa visión completamente orientada a impacto medioambiental, la doctora Fonseca está especialmente cualificada para iluminarnos qué es lo que se puede hacer en el entorno naval en el ámbito de las energías. Doctora. Bueno, me escucháis creo que bastante bien. Muy bien, pues buenas tardes. Yo os voy a presentar una ponencia sobre energías alternativas para la propulsión naval. Bueno, yo aquí pido ya perdón porque yo no soy especialista en tema naval y me voy a lanzar un poco al agua, nunca mejor dicho, en este tema. Pero bueno, ya me han contado un poco realmente lo que soy más especialista en tema de motores, pero bueno, también, bueno, pues voy a compartir un poco mi punto de vista y un poco lo que entiendo como energías alternativas para propulsión naval. Muy bien, bueno, pues entonces al principio, después de una breve introducción, vamos a ir desgranando las diferentes tecnologías, primero las de transición energética y luego ya los que son de escenario de descarbonización para llegar a energías renovables y sistemas híbridos, todo en uso pues, a nivel marino. Muy bien, bueno, pues lo primero es que tenemos que ver que realmente el impacto, toda la actividad humana, todo lo que hacemos tiene un impacto en el calentamiento global y la contaminación ambiental, pero especialmente, bueno, especialmente no, aquí estamos tratando de que efectivamente también las operaciones navales tienen este impacto. Entonces, vamos a ver que un poco para minimizar este impacto, desde el año 73 se desarrolló este convenio que ya hablaba antes de MARPOL, en donde de alguna forma se quiere controlar esas emisiones que tienen los buques y los barcos, evidentemente. Entonces, básicamente se han delimitado unas zonas donde se va a controlar las emisiones de forma muy especial, y también pues ya se ha llegado a un acuerdo para que el contenido de azufre de los combustibles ahora a nivel global sea máximo 0.5% en masa. Entonces, bueno, entonces para empezar un poco a ambientarnos, pues primero tenemos que ver un poco cuál es la propulsión naval convencional, porque es el punto de partida, lo que tenemos actualmente convencional. Entonces, primero tenemos que ver que tenemos que hablar de barcos mayores que tienen propulsión con motores de más de 10 megavatios, y llega, por ejemplo, en este caso de este portacontenedores, es un barco que tiene un motor de 100 megavatios. Aquí, por ejemplo, vemos cruceros, y también aquí principalmente estamos hablando de motores diésel de 2 tiempos que trabajan con gasóleo o con fuelóleo marino. Bueno, hay algo en los buques grandes, hay algo también en la parte militar, el uso de propulsión nuclear, pero bueno, es algo, de hecho aquí en España creo que no hay. Bueno, a nivel de barcos intermedios, entonces estamos hablando que tienen motores de propulsión entre 1 y 10 megavatios. Aquí ya estamos hablando de pesqueros congeladores, cruceros medianos, y por ejemplo vemos aquí también, por ejemplo, la fragata esta Álvaro de Bazán de la Armada Española. Normalmente este tipo de barcos trabaja con motores también de 2 tiempos, algunos 4 tiempos, también con diésel y fuelóleo, y en este caso esta fragata también tiene turbinas de gas. La turbina de gas permite desarrollar altísimas velocidades y evidentemente es una aplicación evidentemente ideal pues para este tipo de barcos militares.
Bueno, tenemos ya los barcos de bajo porte, los barcos pues llamemos pequeños, tenemos entre esto pues remolcadores, tenemos todos los yates, tenemos muchos pesqueros y todo esto prácticamente se trabaja con motores diésel intraborda, o sea que están dentro de, bueno, dentro del barco evidentemente. Y alguno, por ejemplo, como vemos aquí, este yate Foners es un yate bueno, muy especial porque tiene turbina de gas y este desarrolla 120 kilómetros por hora, hombre, que es una velocidad muy alta a nivel naval. Bueno, y ya por último tenemos lo que son las barcas, las lanchas, un poco todo lo de pesca, los barcos de recreo y todo esto trabaja en general con motores fuera de borda de gasolina, como lo veis ahí. Bueno, entonces ya eso es lo convencional. Entonces, ¿qué es lo que tiene? O sea, digamos, ahora, ¿cuáles son las energías alternativas? Entonces, la primera energía que se llama de transición energética es lo que llamamos el gas natural. Pero tenemos que ver que el gas natural es un combustible de origen fósil, no derivado del petróleo, pero es fósil. Eso se encuentra en yacimientos de yacimientos de gas convencional o yacimientos también de estratos pizarrosos. Lo principal del gas natural es que el componente más importante es el metano. Tenemos un metano que dependiendo del yacimiento llega hasta un 98% en volumen. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que el metano es un gas que tiene unas emisiones de CO2, como veis acá, por unidad de energía, por gigajulio, muy baja con respecto a la gasolina y el gasóleo y también, evidentemente, también baja con respecto un poco al propano, que es un poco más alto, propano-butano. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que realmente tenemos unas bajas emisiones con el gas natural y por lo tanto también, como no deriva del petróleo, entonces también nos podemos pues de alguna forma independizar energéticamente del petróleo. También la combustión del gas natural es una combustión que permiten los motores, es una combustión que fácilmente lo que son las emisiones contaminantes nocivas se puede controlar de forma muy sencilla. Tiene otra ventaja y es que gas natural podemos generarlo de forma bio. Está el biometano que lo podemos producir por la digestión anaerobia de desechos orgánicos, que esto se hace y de hecho se produce mucho en muchas, por ejemplo, en los vertederos de basura se genera biometano. Bueno, hay que purificarlo y bueno, y hasta obtener biometano. ¿Cuál es el problema que tiene? Digamos que el gas natural tiene como tiene una parte negativa y es que tiene unas emisiones, o sea, cuando liberamos o cuando tenemos un escape de gas natural, cuando dejamos escapar a la atmósfera 1 gramo de gas natural, equivale a soltar 84 gramos de CO2 a la atmósfera porque tiene un potencial de calentamiento global 84 veces mayor que el CO2. Entonces, eso es algo muy complejo y que toca entonces cuidar muchísimo los escapes de gas natural. Bueno, entonces, pero entonces, ¿cómo vamos a utilizar eso en un barco? Entonces, el gas natural pues es un gas. Entonces toca pues comprimirlo y entonces lo podemos trabajar de forma comprimida a 200, 250 bares, pero eso con esas presiones, que son presiones muy altas, son presiones que la capacidad de almacenamiento es pequeña. Entonces, para su uso en barcos, realmente, digamos, solo estaría como acotado para transporte marítimo de corta distancia, porque no tengo capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces podemos también el gas natural trabajarlo congelado. Congelado no, en una temperatura, digamos, un almacenamiento criogénico, pero va en estado líquido. Entonces, lo hacemos en líquido y lo podemos mantener en esas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Con este almacenamiento podemos almacenar 600 veces la cantidad de masa en un mismo volumen que si lo tuviéramos comprimido. Con lo cual, entonces, ahora eso sí me sirve para transporte a larga distancia. Entonces, se empezó primero con todo lo de los buques metaneros, los barcos metaneros,
empezó ahí, utilizando como para llevar el gas natural de un sitio a otro, pues eso, va congelado, necesitamos mantener esa temperatura y la forma de mantenerlo es haciendo que se vaya evaporando parte de ese gas natural que está en líquido y en el momento de que se evapora, hace mantener esa temperatura criogénica. Entonces, ese gas que va saliendo es lo que se llama el gas de boil-off y eso se utiliza entonces para la propulsión propia del barco. Entonces, los primeros barcos como este que veis acá utiliza turbina de vapor mezclando ese gas de boil-off, mezclándolo con el fuelóleo o el fuelóleo normal de marino. Ya después se ha venido desarrollando cada vez sistemas más eficientes, porque la turbina de gas son rendimientos de un 30%, entonces ya ha pasado entonces a utilizarse ya unos motores que podían trabajar o en modo gas o en modo diésel, que sean los dual fuel, diésel o triple fuel, que pueda trabajar con gasóleo, con fuelóleo y con este gas. Y también ahora son los barcos de 2 tiempos que trabajan a muy baja velocidad, ahora es lo que se está utilizando. Y también ahora ya lo máximo es también utilizar estos motores unidos, un ciclo combinado con una turbina de vapor y ya tenemos rendimientos mucho más altos. Podemos llegar aquí a unos rendimientos cercanos, yo creo que a un 60 como poco por ciento. Entonces, bueno, primero empezó con estos buques metaneros, pero entonces ya inmediatamente se han venido entonces ya pasando el uso del gas natural licuado ya en barcos que estaban actualmente pues en funcionamiento. Entonces ves este barco es una reconversión del año 2017, donde es un buque pues que carga contenedores, como se puede ver ahí. Y entonces ya con esta reconversión a gas natural ya cumple con los estándares más exigentes de la MARPOL, de la normativa MARPOL. Y entonces este buque así ya puede trabajar en las zonas de protección de emisiones más especiales, porque las emisiones de partículas, de azufre y de NOx son muy bajas. Bueno, pasamos a otra siguiente tecnología. La siguiente tecnología sería el gas licuado del petróleo. El gas licuado del petróleo es lo que toda la vida conocemos nosotros como el butano, de que venden la botella de butano. Es prácticamente el mayor porcentaje viene de la extracción del gas natural y de la extracción del petróleo y tiene una ventaja que, a diferencia del gas natural, que ya vimos que lo teníamos que almacenar a 200, 250 bares, aquí con que lo almacenamos a 15 bares ya tenemos la misma autonomía, tenemos la misma capacidad de almacenamiento que un vehículo, que un tanque normal de gasóleo. Y también tenemos la posibilidad de almacenamiento criogénico a una temperatura mucho más moderada, menos 45 grados centígrados. Entonces me da autonomía similar al gasóleo y al fuelóleo y hay una amplia red de suministro, no tanto a nivel naval, pero sí a nivel de todo, a nivel de España y a nivel europeo y a nivel del mundo, porque este gas se utiliza mucho para otros usos a nivel mundial. Bueno, también como vimos antes, tiene bajas emisiones de CO2 y, por ejemplo, como ya esto se ha utilizado también para los turismos, para los vehículos turismos, hay kits de reconversión y es posible, por ejemplo, para estos barquitos pequeños pesqueros, es posible reconvertir estos motores gasolina, reconvertirlos a GLP. También ya están desarrollando en este momento, este año va a ser la botadura de este barco de la naviera Exmar, en la que ya integra, ya es un barco, ya ves las dimensiones, y ya aquí integra un motor dual fuel de 2 tiempos, o sea, de baja velocidad. Entonces ya aquí ya es para ya recorridos grandes y tiene entonces la ventaja es que podemos lograr ahorros también económicos, porque este combustible es bastante económico. Bueno, continuamos entonces en nuestra transición buscando energías alternativas. Entonces llegamos a los biocarburantes. Los biocarburantes o los biocombustibles en general, la ventaja es que son neutros en CO2. ¿Qué significa? Que cuando quemamos la biomasa,
estos biocarburantes, soltamos CO2, pero ese CO2 ya la misma planta lo ha absorbido la atmósfera por el fenómeno por la esta de la fotosíntesis. Entonces, entonces, al fin y al cabo, entonces, el CO2 es neutro, o sea, sí que lanza gases a la atmósfera CO2, pero al fin y al cabo, digamos, la misma planta lo recoge. Bueno, aquí en los biocombustibles tenemos de varias generaciones. La primera generación, que son los biocombustibles que están más desarrollados, son los que vienen de cultivos agrícolas, pero es que interfieren con la alimentación humana. Entonces, estos ya a partir del 2030 ya cada vez ya no se van a poder producir. Entonces, bueno, viene la segunda generación, que tiene que ser producción de biocombustibles a partir de biomasa residual. Y esto ya me genera un problema muy importante porque ya implica unos procesos químicos y termoquímicos muy, muy complejos y que también energéticamente son muy costosos. Luego ya venimos tercera y cuarta generación, cada vez más complicados, hasta que la cuarta generación son cultivos bioenergéticos diseñados y con almacenamiento de CO2. Bueno, en estos biocombustibles tenemos o sea, hay varios, hay muchos, pero aquí voy a hablar como los tres que de pronto más se producen o que más podríamos pensar para el uso marino. Tendríamos el aceite vegetal puro, o sea, directamente el aceite de palma, el aceite de eso. Estos se podrían utilizar en un motor diésel de 2 tiempos, de estos grandes de uso directo, pero ¿qué pasa? Estos aceites sin altísima viscosidad se degradan y al final entonces esto tampoco hay producción tan masiva de esto y esto no se puede plantear realmente o sea, se puede utilizar, pero no es viable plantearlo. Tenemos también lo que es el biodiesel, que se produce por la esterificación de grasas animales y vegetales. Ya la normativa actual de los gasóleos marinos y los gasóleos de automoción permiten hasta un 7% de este FAME. Bueno, pues digamos que en principio ya se usa, ya se está usando, pero para navegación de interior y de corta distancia. Se puede utilizar en mezclas hasta un 30%, pero ya empieza a generar, tiene problemas de solidificación a baja temperatura, tiene problemas de degradación y al final entonces eso genera que los motores tengan un problema digamos, de mantenimiento y al final también se vuelve, o sea, ya en más proporción ya es un poco inviable para los motores. Luego tenemos por último el aceite vegetal hidrogenado. Este aceite se hace por hidrotratamiento de las grasas animales y vegetales y es una tecnología ya que está muy desarrollada a nivel de refinería. ¿Qué es lo que pasa? Que el producto de esto, eso se obtiene químicamente, es exactamente igual al gasóleo y al fuelóleo. Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede distinguir, ya después no se sabe cuál es de origen vegetal y cuál es de origen del petróleo. Entonces, y es muy costoso. Entonces, realmente esto está pensado más para aviación. Entonces, se ha hecho hace el 2018 un estudio por la Agencia Internacional de la Energía, hizo un estudio sobre cómo era el tema del uso de biocarburantes para los barcos y pone en duda realmente que sea una solución. Por un primer motivo, la reducción de las emisiones contaminantes locales, el NOx, SOx, es lo mismo que los combustibles derivados del petróleo, o sea, no tiene ventaja. ¿Qué pasa? Si ya no se puede producir esos biocombustibles de primera generación, entonces ya nos metemos inmediatamente en que ya todo es costosísimo, todo lo que es de segunda, tercera y cuarta, ya económicamente ya no puede competir porque el sector naval es un sector que maneja carga que necesita combustibles económicos. Bueno, entonces eso por el lado de los biocombustibles. Bueno, seguimos con la electricidad. Digamos, aquí estamos hablando, entonces, digamos, de la tracción que ya se hace directamente con motor eléctrico a la hélice. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver, o sea, esto viene de nuestra historia española. eh, el primer submarino que se fue inventado por Isaac Peral tenía propulsión eléctrica. Eso fijaros a finales del siglo XIX. Y las ventajas principales es que tenemos, o sea, con esta tecnología podemos tener reducciones de emisiones locales, emisiones contaminantes locales y también
tenemos, si la electricidad es de fuente renovable, tenemos una reducción entonces altísima del CO2 emitido a la atmósfera. Ahora bien, si no es de fuente renovable, la electricidad también digamos, también es buena. ¿Por qué? Fijémonos aquí con un combustible que de partida, si nosotros vamos con el motor de combustión interna, como es lo normal, y vamos a la tracción directa a la hélice, el rendimiento medio podemos alrededor de un 40%. Ahora bien, si nosotros lo que hacemos es tener unos grupos electrógenos que van a generar la electricidad con el mismo combustible y eso ya lo pasamos con un motor eléctrico a la propulsión a hélice, entonces el rendimiento que vamos a tener es un 48%. ¿Por qué? Porque los grupos electrógenos realmente están diseñados para trabajar en unas condiciones siempre de rendimiento óptimo. Entonces así también tenemos entonces una reducción neta de emisiones de CO2. Bueno, la propulsión esta eléctrica digamos, ¿cómo almacenamos la electricidad? Es la pregunta ahora. Entonces, podemos tener, como en este caso, en este ferry, tenemos solo baterías. Este ferry es un ferry que está en los fiordos nórdicos y que recorre una distancia de 30 minutos. Bueno, distancia no, un recorrido de 30 minutos. ¿Qué significa? Que evidentemente pues tiene una batería suficiente para tener la capacidad para llevar el ferry de un lado a otro. Claro, esto no es viable para grandes distancias, solo para estos cortos recorridos. ¿Cuál es la otra alternativa? Pues, como hemos explicado antes, utilizar grupos electrógenos. Esa es la otra vía. Y también, entonces, aquí se abre completamente toda una gama de tecnologías híbridas que usan motores de combustión interna y con motor eléctrico. En esta propulsión híbrida, bueno, también hay con turbina de gas, bueno, hay infinidad de combinaciones, bueno, los marinos aquí ya sabéis mucho más de eso, pero bueno, aquí un poco yo os cuento pues una configuración básica que podía ser unos generadores eléctricos, me producen electricidad y que me lo llevan aquí a motor eléctrico cuando estoy trabajando en condiciones de baja demanda energética o cuando necesito hacer sí, sobre todo cuando estamos en baja demanda. Y también cuando ya estamos en alta mar, va a estar trabajando el motor térmico de toda la vida, el motor térmico, digamos, de 2 tiempos, que iría directamente a la hélice. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Primero, que no cae el rendimiento cuando estamos a bajas potencias. Esa es la principal ventaja. Mejora también la maniobrabilidad en esas condiciones y también evidentemente es una ventaja porque tiene mayor seguridad el sistema al tener 2 sistemas de propulsión independientes. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta imagen este primer ferry híbrido enchufable, para que lo veáis, que ya hay también. Y aquí, por ejemplo, en la Marina Española tenemos el portaavión Juan Carlos I, que también es propulsión eléctrica, pero está movido, tenemos esa configuración con 2 motores, con motores diésel y con turbina de gas. Bueno, seguimos en nuestra línea hacia la descarbonización, si se puede llamar. Bueno, viene el hidrógeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Es un recurso natural, es un recurso que no es natural, por lo tanto hay que producirlo. Esto es muy importante. ¿Qué pasa? Realmente la producción del hidrógeno es muy compleja. Actualmente, casi el 96% del hidrógeno que se produce viene de fuentes no renovables, de combustibles fósiles. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos tener el mismo carbono o los mismos fuelóleo y podemos sacar de ahí hidrógeno a través de reformado y es lo que se llama el hidrógeno negro. Si lo sacamos del gas natural, tendríamos lo que es el hidrógeno gris. Si lo sacamos del gas natural, pero capturamos el CO2 en el proceso de reformado, entonces tenemos lo que es el hidrógeno que se llama hidrógeno azul. Luego tenemos que podemos también producir hidrógeno a partir de la biomasa, pero todos estos son procesos complejos, todos son procesos termoquímicos, químicos, bueno, en fin, que al final energéticamente tampoco dan mucho las cuentas. Y entonces ya lo que nos queda es la parte solar.
También de la parte solar hay una parte más de fotoquímica, pero también no es la más interesante. Lo más interesante es producir solar con fotovoltaica directamente y producir con eólico, con las turbinas eólicas, y a través de la electrólisis, o sea, producir electricidad y a través de la electrólisis producir lo que se conoce como el hidrógeno verde. O sea, el objetivo es llegar a producir este hidrógeno. Mientras no se produzca este hidrógeno verde, esto no es descarbonización, perdón que lo diga. Bueno, el uso actual del hidrógeno también hay que verlo que es industrial, no es energético. Tiene muchísimos usos, con lo cual a nivel de precio compite muchísimo con la industria. Bueno, tiene un problema tremendo el hidrógeno, y es que tiene una capacidad, o sea, tiene una densidad volumétrica muy, muy baja. ¿Qué implica? Que fijaros lo que necesitamos para almacenar 1 kilo de hidrógeno a temperatura ambiente, tenemos que tener presiones altísimas para poderlo llevar a una cosa a 25 litros. O sea, 1 solo kilo de hidrógeno. Es complicado. También tiene mucha difusividad, con lo cual hay asunto de pérdidas, de pérdidas de combustible almacenado, y también fragiliza los metales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se utiliza para el almacenamiento y para el uso en transporte, se utiliza materiales compuestos, polímeros, etcétera, y se trabaja con este hidrógeno comprimido a 700 bares. Fijémonos que hablamos del gas natural a 200, 250 bares. Aquí estamos hablando de 700 bares. Y en esta condición, 1 litro de hidrógeno, aquí creo que lo puse mal, no, 1 litro de gasóleo, más bien no, o sea, esto significa que en 1 litro, en 1 litro de gasóleo, lo dije mal otra vez, no, o sea, lo que tenemos es que en una capacidad por litro, la cantidad de energía almacenada en el gasóleo es 14 veces más que la capacidad de energía que yo almaceno en ese mismo litro de hidrógeno. Entonces, eso es para tener en cuenta que entonces la capacidad de almacenamiento es muy baja, o sea, es muy, muy baja comparada, es una 14ª parte en cuanto a volumen de almacenamiento. Bueno, entonces también se habla del almacenamiento en fase líquida, a menos 253 grados centígrados, estamos hablando casi el cero absoluto, y es costosísimo de mantener esas temperaturas, eso es inviable. Entonces ya se habla de hidruros metálicos, magnesio, titanio, tal, se habla de eso como almacenamiento, pero eso es como que se forma, digamos, ya esos hidruros son muy pesados, entonces al final tampoco es viable para el transporte. Y ya también se habla pues de los líquidos orgánicos de alto contenido de hidrógeno, como puede ser el metanol, etcétera, que también puede ser, pero también tienen CO2, o sea, en fin, no es tan conveniente. Y tenemos el amoníaco. El amoníaco sí parece que puede ser el futuro, que le dé futuro al hidrógeno, porque el amoníaco actualmente, la empresa MAN, el fabricante de motores MAN, está desarrollando ya un motor comercial para quemar directamente el amoníaco, con lo cual ahí ya podremos, porque almacenar amoníaco sí que se puede almacenar prácticamente a condiciones ambientales en fase líquida. Entonces, sí que ahí vamos a tener capacidad de almacenamiento grande, y parece, entonces, si lo podemos quemar directamente en motor, estupendo. Aunque lo que normalmente se habla es que el amoníaco se reforma para liberar el hidrógeno in situ, y entonces se usa en pilas de combustible. Entonces, las pilas de combustibles actualmente tenemos rendimientos del orden del 55%, puede llegar hasta 60%, pero realmente es un poco inclusive menor. Y ya hay pilas de combustible marinizadas, adaptadas ya para el ambiente marino, hasta 200 kilovatios, que agrupados en rack podemos llegar hasta algunos megavatios. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Claro, estas pilas de combustible, hombre, con esto no vamos a mover un barco grande. No, esto todavía falta mucho, porque hemos dicho que un barco grande estamos hablando de 80 megavatios, por ahí de ese orden. Entonces, estamos hablando de rack de 200 kilovatios. Entonces, al final, lo que podemos sí es tener energía auxiliar, tener algo, pila de combustible, y poder algo que me aporte algo, como en este caso del Viking Lady.
Bueno, también podremos tenerlo como propulsión principal, pero evidentemente ya en barcos y en barcos más pequeños, como este trimarán, que es un barco de investigación oceánica. Evidentemente acá sí, porque realmente va a muy baja velocidad y entonces pues ya una pila de combustible y es pequeño, y entonces evidentemente ya es solución para esto. Ahora bien, si a la pila de combustible además aprovechamos el calor residual, ya podemos tener un sistema cogeneración y ya los rendimientos reales, los rendimientos netos pueden ser mucho mayores. Aquí tenemos también el submarino S-80 de la Armada Española, que ya está en proyecto, todavía no se ve exactamente ya los marinos, vosotros podéis saber exactamente cuándo va a salir, cuándo va a ser la botadura de este submarino, pero esa tiene el proyecto de utilizar una pila de combustible tipo PEM. Bueno, seguimos entonces más hacia energías ya entonces renovables. Entonces vamos a ver primero la eólica. Hombre, la eólica a nivel naval evidentemente es una tecnología que ya desde la antigüedad se tiene a nivel naval. O sea, desde el comienzo de los tiempos hasta la máquina de vapor fue el rey, por decirlo así. Pero bueno, actualmente, hombre, las velocidades, los tiempos que necesitamos para los traslados de un sitio a otro, pues evidentemente ya, hombre, salvo los veleros de competición y eso, pero ya no podemos depender como del viento como propulsión principal. Entonces ya en este momento, en todo caso, ya sería una propulsión auxiliar. Bueno, entonces las ventajas evidentemente se pueden llegar hasta ahorros de combustibles de hasta de un 80% en condiciones específicas. La desventaja es que evidentemente se depende de factores meteorológicos. Si se utilizan velas como tal, se necesita una tripulación entrenada, que ya vosotros pasáis por eso, y también tiene problemas un poco de estabilidad con los pares escorantes. Bueno, entonces, a nivel, entonces, ya realmente, actualmente, ya, pues bueno, están las velas, pero lo que se está utilizando ahora, por ejemplo, las turbovelas. Las turbovelas las desarrolló el grupo de investigación de Jacques Cousteau por los años 80 y eso pues tiene una forma alar, es un cilindro, bueno, como veis acá, esta turbovela bueno, no sé cilindro, no sé cómo llamarlo, pero de forma alar en la sección y eso genera como una succión en la parte superior y entonces hace que se genere una depresión y eso lo que hace es generar una fuerza en la dirección del movimiento del barco. Puede tener ahorros de combustible de entre un 20 y un 35%. Bueno, pero esto realmente parece que no ha tenido mucho éxito y entonces ahora, por ejemplo, tenemos las cometas. Están utilizando sistemas como estos, pero un sistema auxiliar. Una cometa, como lo veis acá, ya son cometas que vienen, digamos, en rack comerciales, como lo veis acá, y donde son fáciles de instalar, no ocupan mucho espacio, como veis aquí en la fotografía, y tienes todo automatizado. Entonces, el despliegue de la cometa es automatizado, también la recogida de la cometa y también la orientación de la cometa es todo automatizado con la orientación del viento. Entonces, esta es una tecnología que se está utilizando ahora mucho. Y por último tenemos así de eólica el rotor Flettner. Este es un rotor que utiliza el efecto Magnus. El efecto Magnus es un cilindro que tenemos rotando y si ese cilindro está metido en una corriente de aire, se genera una fuerza en la sección, digamos en la dirección perpendicular a la corriente de aire. Y entonces, como lo veis aquí, ya también está a nivel comercial, se vende. ¿Qué ventajas tiene? Que un metro cuadrado de ese rotor, de esa superficie del rotor, me da una potencia de tracción que me corresponde como a 10 metros cuadrados de vela. Todos estos sistemas ya son automatizados completamente, no requieren manipulación, no requieren de personal especializado para esto y realmente tiene una reducción de emisiones porque estamos reduciendo el consumo de combustible entre un 10 y un 30% real en una travesía completa. Aquí veis, por ejemplo, este crucero que aquí ya tiene instalada este rotor Flettner. Bueno, pues vamos entonces a la energía solar. Siguiente.
Entonces, bueno, pues es una tecnología, todos los paneles fotovoltaicos ya es una tecnología que se está desarrollando pues en muchas partes del mundo, ya es una tecnología de alguna forma pues madura y realmente, por ejemplo, fijémonos acá, una canoa en el Amazonas, pues ya se puede utilizar un panel solar ahí, siempre como energía auxiliar. Aquí tampoco me da como energía única. ¿Por qué? Porque es que requiere muchísima área. O sea, necesitamos unas áreas tremendas. Entonces, fijamos, necesitamos para 1 kilovatio de potencia producir en condiciones de máxima radiación solar, necesitamos más de 5 metros cuadrados de superficie para poder generar 1 kilovatio. Entonces, fijaros, aquí tenemos, por ejemplo, este prototipo es el catamarán Planet Solar. Este catamarán está hecho de esta forma, tiene más de 500 metros cuadrados de panel fotovoltaico. Bueno, y ya por último llegamos a lo que es el barco verde, que sería ya toda la integración, o sea, serían sistemas híbridos que integran estas tecnologías. Aquí tenemos este prototipo también, que es el catamarán Energy Observer. Es un prototipo muy interesante porque tiene 3 fuentes renovables. Tiene paneles fotovoltaicos, 130 metros cuadrados, tiene turbinas eólicas verticales, que yo no he contado de esas, pero bueno, también existen esas otras turbinas verticales, y tiene también, fijémonos aquí, tiene también cometa. Entonces, todo esto, además, y todas estas energías, y además tiene una pila de combustible y también tiene un electrolizador. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, cuando este barco está en puerto, puede seguir produciendo, como tiene sol, pues puede seguir produciendo electricidad, y con esto podemos producir hidrógeno. Como no necesitamos movernos en ese momento, pues se puede producir hidrógeno y almacenarlo. Y bueno, pues eso es. Y entonces ya como conclusiones finales, hombre, mis conclusiones finales son, pues a fecha de hoy, con todo lo que he contado, no hay realmente una tecnología que permita una descarbonización total del sector naval. No existe. Por lo tanto, seguirán todavía muchos años del uso de los gasóleos y los fuelóleos, pero eso sí, de bajos de azufre. Es importante que realmente se incorpore todo lo que se pueda de energías renovables en los barcos. Eólica para los grandes barcos, y los solares, hombre, para los pequeños, para los de pequeño porte, en la medida que se pueda, los yates de recreo, evidentemente. También es posible, como vector de transición energética, es importante ir por esa vía, pues entonces el gas natural y también el GLP, que va a entrar y se va a desarrollar de forma muy importante. Ya vimos que los biocarburantes no van a ser muy significativos, y al hidrógeno, en mi concepto, todavía le queda tiempo. No porque técnicamente no esté resuelto, no. El problema es que no hay suficiente producción de electricidad verde. Por lo tanto, no podemos tener hidrógeno verde. Entonces, mientras que no tengamos una producción muy importante y en grandes cantidades, el hidrógeno seguirá estando lejos. Y también resolver todo el tema de almacenamiento, pero parece que con el amoníaco está un poco resuelto. Muchas gracias y perdón si me he pasado de tiempo, no lo sé.